Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar este nuevo curso que tiene que ver con la construcción de contenidos para redes sociales. ¿Listo? Entonces, pues digamos que hoy es un ejercicio introductorio al tema de contenidos digitales, de qué es los contenidos que se crean para redes sociales, para que ustedes, pues digamos, con base en lo que ya hemos trabajado, del tema de estrategias, de los planes de marketing, de, de las dinámicas que se van desarrollando durante este proceso, pues ustedes ya estén en la posibilidad de empezar a crear contenido para ustedes. O sea, pues primero para los emprendimientos que tienen, segundo, para, digamos que las dinámicas que van desarrollando y que puedan sacar avante cada uno de estos ejercicios. Adicionalmente, recordemos que vamos a continuar con la misma dinámica de trabajo. En la cual ustedes trabajaban con las empresas, con las temáticas genéricas que yo les pasé, porque pues es mucho más fácil que ustedes se arriesguen a hacer algo que digamos les dé, tengan como la preocupación de que les quede mal, entonces es mucho mejor que ustedes pues lo hagan de esa forma y así pues obviamente en este ejercicio pues ustedes se dan cuenta qué cosas les pueden funcionar y por eso es importante que cuando sus compañeros presenten a final del curso, ustedes participen para que puedan como hacer una comparativa de esas dinámicas y que cosas que a ustedes les puedan servir en su entorno real, en los emprendimientos que tengan o simplemente pues a futuro en las actividades que desarrollan en el entorno del mercadeo en general y de la comunicación digital. Entonces, para hacer este ejercicio introductorio, vamos a hablar de los contenidos digitales, del tema del inbound marketing, que es necesario para entender muchas dinámicas y hablarles un poco de publicidad en medios digitales. ¿Listo? Yo digamos que esto es como un barrido de todo lo que en teoría se va a poder tratar un poco durante este curso, porque los contenidos no son solo lo que nosotros creamos, sino también otras dinámicas que se desarrollan a partir de ese ejercicio de contenidos. ¿Por qué? Porque pues es vital y necesario para la construcción de cada uno de estos, pues desarrollar este ejercicio y obviamente pues irlo aplicando eh, este ejercicio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hace parte de la dinámica que pues que vamos a desarrollar. Entonces, para empezar a hablar de este ejercicio, tengamos en cuenta que en términos de contenidos digitales, debemos empezar por entender que son todos aquellos contenidos, como su nombre lo dice, todos esos productos que nosotros creamos, todos esos productos, bueno, como tal, productos como esos, diga, pongámosle como documento o archivo que nosotros creamos para publicar en redes sociales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque incluyendo redes sociales, pues la web, todo el entorno digital en el cual se desarrolla. ¿Por qué? Porque gracias a esto, pues nosotros podemos irlos relacionando con distintas líneas en cada ejercicio. Se pueden relacionar con publicidad, con periodismo, incluso con educación. ¿Por qué? Porque ustedes en sus mismas publicaciones pueden enseñarle a la gente a hacer algo. Eh, ¿Esto qué? Pueden enseñarle a la gente, por ejemplo, la semana pasada hubo que se conmemoró el Día contra la Lucha del Suicidio. Eh, pues un tema de salud mental y eso.
muchas empresas hicieron campañas desde la responsabilidad social para pues decirle a las personas y explicarles un poco cómo son esas dinámicas y cómo pueden actuar en caso tal. Obviamente todos sabemos que tiene que ir acompañado de un profesional de la salud mental, pero este tipo de actividades pues hace que las condiciones de las personas se eduquen, o sea, que las personas se van educando. Entonces, eso sirve para que se pueda formar a nuestra audiencia. Entonces, en nuestra audiencia no solo hablamos de nuestros productos, sino que también podemos apoyar ciertas líneas que se pueden beneficiar y que, digamos, les va a servir para educarse. Entonces, por eso es importante hablar que cuando nosotros vayamos a construir contenido, sepamos qué tipo de contenido vamos a hacer. Entonces, si vamos a hablar de infografías, si vamos a hablar de newsletters, que igual ahorita acá les voy a desglosar cada uno de estos, si vamos a construir un blog, si vamos a hablar de ebooks, si vamos a construir videos o si vamos a hacer podcast, eh, artículos para la web, webinar, que son como reuniones, y noticias. Cada uno de estos tiene una funcionalidad. ¿Por qué? No solo se trata de generar contenido por generar contenido, no, sino también saber qué tipo de contenido vamos a generar. Entonces, para nosotros saber qué tipo de contenido vamos a generar, pues obviamente vamos a conocer nuestro público y la red social en la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Si yo quiero crear contenido para TikTok, pues no voy a poner un texto en una descripción de un video de 4 páginas. ¿Por qué? Porque primero la gente no lee. Segundo, es mucho texto. Tercero, en aplicativos como TikTok, Instagram, incluso Facebook, las personas quieren ver productos multimediales, o sea, que sea un video, que tenga audio, que quizás tenga animación o que incluso tengan hipervínculos que me lleven a otros lados o que me generen unos QRs para ampliar esa información. Entonces, ponerle un texto no es tan funcional. Entonces, yo tengo que saber qué tipo de publicaciones. A diferencia de, por ejemplo, poner el texto en regálame un minuto. Lunes y martes. Em, bueno. Entonces, en donde pudiesen poner texto plano, pues es Twitter, pero no todas las empresas deben tener Twitter, o LinkedIn, pero LinkedIn entonces, es parte del ejercicio entender un poco cómo se van dando esas dinámicas. Por eso, ustedes también con sus redes sociales deben empezar a revisar cómo son sus métricas en redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no conocen cómo están sus métricas. ¿Cómo así que sus métricas? Primero tengan en cuenta que cuando ustedes tengan un perfil de redes sociales, sí o sí es necesario que si ustedes van a crear contenido para una marca, eh, deben tener el perfil como creador de contenido. ¿Por qué? Obviamente dentro de las categorías, pues usted clasifica esas categorías. eh, esto toca revisar esas categorías. Por ejemplo, entonces si yo soy eh, cocinero, entonces dentro de creación de contenido, mi ejercicio es ¿qué? La gastronomía y demás, y es para, pues que mi producción de contenido va hacia esa línea.
Pero ¿por qué les pido que creen el perfil o que lo conviertan en creador de contenido? No es que si ya tienen un perfil normal en Instagram, no lo puedan convertir, no, dentro de los mismos ajustes, ustedes lo pueden convertir en creadores de contenido. ¿Para qué? Para que Instagram les muestre todo el panel de administración. ¿Y para qué hacemos esto? Eh, ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos que con el perfil de, mm, de o con el panel de profesionales que les muestra Instagram, les va a mostrar las estadísticas durante un periodo de tiempo, les va a decir cuántas han sido sus visualizaciones del perfil, qué tanto interactúan con el contenido que uno va compartiendo. Además, tiene unas herramientas que les va a permitir mejorar cada una de estas dinámicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el resumen mensual les va diciendo, supongamos, el último es agosto. Entonces, ¿por qué agosto? Pues porque estamos apenas a mitad de mes, entonces él me lo hace hasta el 30 de agosto, hasta el 31 de agosto. Entonces nos dice, por ejemplo, en el panel nos dice que los reels que, por ejemplo, ustedes pudieron publicar, a cuántas personas les llegaron, qué tantas visualizaciones de otros que no son seguidores tuvieron, eh, a cuántas personas pudieron llegar ustedes frente al mes pasado. Eh, esto, ¿esto qué? Esto, ¿cuántas publicaciones ustedes crearon en el mes y cuántas se volvieron, que se volvieron como tendencia o llegaron? No es que se conviertan o se vuelvan virales, puede ser, pero también digamos que sean virales dentro de su comunidad, o sea, dentro de sus usuarios. ¿Cuál de esas publicaciones es la viral y les va a generar, digamos, ese tipo de métricas? Por eso es importante que ustedes lo creen desde el panel de profesionales. Eso lo podemos ver casi ya finalizando este curso para entender un poco más, pero es para que tengan como una idea de cómo es la dinámica. ¿Listo? Entonces, entonces, dependiendo ese tipo de red que se utilice, pues asimismo, pues van a ser las publicaciones. Que si yo puedo poner infografías en Instagram, claro que sí, sí las puedo poner. Para quienes no conocen, digamos que las infografías son un producto informativo que nos sirve para entender información, como su nombre lo dice, al respecto. Hay un perfil que es se los voy a compartir de una vez. Es un perfil de una página, bueno, de un usuario mexicano que se llama Pictoline o Pictoline. ¿Qué hacen ellos? Pictoline son encargados de hacer infografías. Se convirtieron en hacer infografías. ¿De qué hacen infografías? De absolutamente todo. Es que no me deja porque no estoy con mi cuenta. Pero ustedes lo pueden buscar directamente en su Instagram, si no lo conocen, se llama Pictoline. Son unos mexicanos y lo que hacen ellos es crear contenido de diversas cosas, pero no solo de México, también hay cosas de Latinoamérica o del mundo. Por ejemplo, aquí están hablando de Etiopía, que eso es África. Están hablando de un tema de Estados Unidos. Están hablando por aquí también habían unas publicaciones de Colombia, esto es un tema de rosca de reyes, o sea, ahí hay de todo, pero estos son infografías. ¿Y qué hace esto? Esto informa a la gente y le va contando sobre diversas dinámicas que cada persona puede tener. Por eso aquí dice, ¿por qué envejece nuestra piel? ¿Qué pasa con nuestros ojos cuando no podemos ver bien? ¿O eres capaz de escuchar colores o saborear palabras? Son todas estas, son infografías que nos permiten como tal
conectarnos con ese tipo de información y de entender un poco cómo se van dando cada una de esas dinámicas. Pero tengan en cuenta que esto aplica siempre y cuando nuestro público, o sea, siempre y cuando nosotros estemos en la capacidad de cautivar a nuestro público. ¿Sí? Si yo no le presto atención a mi público y voy poniendo publicación tras publicación, lo que van a hacer es que sus mismas publicaciones se enfrenten y eso les va a generar en el entorno digital, se conoce ¿qué? Como un shadow ban, o sea, que la misma red social los va a dar de baja y lo adecuado para estos casos es que no pongamos a competir nuestras publicaciones con ellas mismas, o sea, que por ejemplo, si yo hago una publicación de el lanzamiento de un producto hoy a las 7:30 de la noche, no es que a las 9:30 voy a lanzar otra publicidad de eso, a no ser de que sea un ejercicio de cuenta regresiva, porque es es una campaña de expectativa y pues voy a ir publicando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a mi audiencia, publico a las 7:30. Ya casi llega. Tienes que estar atento porque en los próximos minutos va a salir algo más, pero porque estamos jugando con la audiencia a que esté pendiente. No es que yo ponga una publicación a las 7:30 sobre el lanzamiento del producto y a las 9 sobre otro evento diferente. No, esto no es a no ser de que sea una página de noticias, que las noticias son cambiantes y se van generando y van pues informando cada vez más temas diferentes. Solo eso. Es para que lo tengan en cuenta. Los newsletters es un recurso que se utiliza para los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo voy a enviar por correo electrónico, ¿esto qué hace? Hace que pues los usuarios, o que los usuarios lo puedan tener a la mano y lo puedan ver, y esto me va a generar unas métricas. Entonces, por acá les voy a mostrar uno. Por ejemplo, vamos de que me cargue y ya se los muestro. No, pero necesito imagen. Este me sirve. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar en sus correos información como esta. Entonces, esto es una tienda de calzado infantil, pero les cuenta no solo una publicidad, que esto es una publicidad, pero también les dice que hay el lanzamiento de un producto y que además hay unas ofertas que tienen un porcentaje y les muestra parte del catálogo. Por eso se llaman newsletters, porque son como las news, que obviamente si lo hablamos desde el inglés, las news son las noticias. Ay, pero significa nuevo. No necesariamente tiene que significar nuevo, pero sí son las noticias, porque si ustedes ven, los periódicos son newspaper, tiene como la misma relación. Entonces, pues en este caso sería la información que llega por los correos, entonces sobre una marca. ¿Cuál marca? En la que yo me registro para tener un descuento. Entonces, yo me registro en him.com.co y para tener un descuento, pues les doy mi correo electrónico y automáticamente todas las semanas me va a llegar un correo de H&M con newsletters o con esa información. Los blogs, pues obviamente todos conocemos los blogs, que son esos espacios web donde la gente, normalmente uno puede escribir información sobre la marca. ¿Nos va a servir? Depende. Volvemos a lo mismo que les decía. Si es un tema que a la gente le interese,
ampliar en detalle como, digamos, tecnología o salud y esto, sí, pero si es simplemente, simplemente qué, simplemente, si es simplemente un producto o servicio, volvamos a leer un ejemplo que siempre les he utilizado. Yo soy el de Empanadas Mari, mi marca es Empanadas Mari. Para quienes se unen apenas, Empanadas Mari es una empresa imaginaria que solo existe en las clases. Yo no voy a crear un blog para Empanadas Mari para hablar de, por ejemplo, de la cancelación, bueno, de la suspensión del Ministerio de la del ministro de la Igualdad por un tema de paridad en el gobierno actual. No, yo no voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque eso no tiene ninguna relación con Empanadas Mari. Que sea un tema de actualidad política, sí, pero eso no tiene relación ¿con qué? Eso no tiene relación específicamente con la marca, con las empanadas, ni con el ají, ni nada. Ahí podemos poner el meme de esto que tiene que ver con el precio de la yuca, algo así más o menos. Entonces es una herramienta que se puede utilizar, sí, pero siempre y cuando usted necesite ampliar la información a su gente, a su comunidad. Si yo solo vendo empanadas, pues digamos que podría usar un blog para contarle a la gente recetas, pero pues recetas que si yo ya vendo las empanadas hechas, no me serviría. Pero sí le puedo hacer, por ejemplo, tips de cómo hacer salsas para que se conviertan en dips para compartir con la empanada. Sí, pero eso lo puedo hacer con infografías, por ejemplo. Entonces, no siempre el blog es para todos porque pues no funciona. Lo mismo que los ebook, aunque yo puedo jugar, por ejemplo, con Empanadas Mari. Para recolectar información, yo le puedo decir 5 salsas para compartir empanadas. Entonces, yo les puedo crear un ebook, que eso hoy es muy sencillo hacerlo. Ustedes le preguntan a Gemini, usen más Gemini que ChatGPT, porque ChatGPT es muy condescendiente. Entonces, en cambio, Gemini es un poco más directo y no se involucra emocionalmente. Si ustedes no sabían, ya incluso hay casos de suicidio que se han generado producto del mal uso de las IA como los ChatGPT o los chatbots de Facebook. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces yo le puedo preguntar a Gemini que me dé, por ejemplo, información para crear 5, 6, 8, 10 salsas para compartir con empanadas. Entonces él me hace le pido que me haga la receta completa eh, con la descripción, los ingredientes, el tiempo de cocción y demás. Y yo lo que voy a hacer con esto es, entro a Canva y en Canva utilizo una plantilla. Eh, si no tengo un diseñador, pero pues si tengo un diseñador, pues le solicito que me construya un libro sencillo y yo lo pongo en mi perfil de Instagram y así le digo a la gente para, sí, 10 salsas para compartir con empanadas. Les muestro la primera y bueno, si quieres las siguientes, tienes que seguir nuestros contenidos durante tanto tiempo que diariamente vamos a compartir una salsa o si quieres saltarte eso, consigue las primeras 5 dando clic en este enlace. Entonces, las personas le dan clic al enlace, van al formulario, en el formulario ponen el nombre, el documento, bueno, el correo electrónico y el número de celular, obviamente poniendo la que la restricción a las personas, pues que toda la información que se está manejando es bajo la ley Habeas Data y que que si usted envía ese correo, o sea, diligencia el formulario y lo envía, está aceptando los términos y condiciones y todo eso para curarnos en salud.
y la persona ya me dio su correo y su teléfono. ¿Para qué? Para yo mañana enviarle información sobre descuentos de las empanadas, sobre eventos que vamos a hacer con las empanadas, sobre, por ejemplo, que vamos a estar en el Festival Cordillera, entonces que vamos a tener un punto disponible desde el sábado hasta el domingo, etcétera. Eso sirve para eso. Los ebooks funcionan para cualquier temática siempre y cuando lo sepamos moldear. Es como una plastilina que si yo la sepo moldear, me funciona. Los videos, lo de hoy son videos, pero tengan en cuenta que una cosa es crear un video para TikTok y que crear un video para YouTube. Alguna vez trabajé con una empresa que quería que hiciéramos videos. Yo, así, chévere. Y yo dije, bueno, ¿y quién los va a editar? ¿Quién los va a grabar? Porque pues yo les administro los perfiles, pero ¿eso quién lo va a hacer? Me dijo, no, usted. Le dije, no, porque después, o sea, ni raja, ni presta el hacha, ni desocupa la amarradero, diría mi mamá. O le hago el video, o se lo edito, o se lo subo, pero las tres cosas no las puedo hacer a la vez. ¿Por qué? Porque tendría que ser un libreto, un guión de cómo vamos a grabar, lo que necesitamos, tal. Después de eso, necesitamos grabar, vamos a hacer la grabación. Como son videos institucionales, digamos, uno los puede sacar en un día, máximo dos, la grabación. Porque el video va a durar 2 minutos, por ejemplo, minuto 30. Y para eso tengo que grabar por lo menos 6, 7, 8 horas, eh, dependiendo la cantidad de información. Y además, ¿cuánto me voy a durar, cuánto me voy a gastar editando? Entonces, una semana, 2 semanas, un mes, dependiendo de lo que la persona quiera. Entonces, sí o sí, tengamos claro cómo se van a ir desarrollando. Entonces, es necesario, sí o sí, pensar en esa dinámica. ¿Listo? Que los videos funcionan, claro. Entonces yo le dije a ellos que cómo íbamos a hacer eso. Y además que querían videos para YouTube, ni siquiera para decir uno, no, es que son para Instagram o para TikTok, no, eran para YouTube. Además, un video en YouTube tiene que tener una calidad distinta, un manejo de la información diferente. ¿Por qué? Porque los videos de Facebook, bueno, de Facebook no tanto. Bueno, ahora con los Reels de Facebook, bueno, pero normalmente digamos que para Instagram y para TikTok son videos en vertical. Para YouTube son videos en horizontal. Entonces, lo que yo no puedo hacer, ay, no, pues entonces montémoslos ¿en qué? En Instagram, y como Instagram me vuelve todo formato vertical, entonces ahí ya me queda el pedazo montado y el espacio en blanco, él me lo llena con una plantilla de color. O si yo quiero convertir ese video vertical en horizontal, pues lo que hago es subirlo en un editor de imagen como Photogrid, y Photogrid lo que hace es convertir ese video de horizontal de vertical en horizontal, así me deje espacios a los lados, vacíos, muertos, con una imagen de color de fondo. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que si usted va a crear contenido, si va a crear videos, pues obviamente los videos tienen que estar pensados. Por ejemplo, ¿qué videos podría yo crear para Empanadas Mari? Yo podría crear de cómo es un día en la planta de producción. Entonces, se puede contar. Dependiendo también el lenguaje y el lenguaje editorial que yo tenga de la marca. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser más cercano y me quiero subir a las tendencias, pues entonces yo puedo hacer un tren de escuchamos pero no despedimos a nadie, por ejemplo. O puedo hacer un baile como los que hacen los de la gasolinería, la isla de gasolina, y así sucesivamente, y así yo voy creando una comunidad que, a pesar de que me reconozca por empanadas, va más allá. Por ejemplo, lo que pasa con Frisbee. Si ustedes ven, incluso hay un meme que dice Frisbee está en todos lados menos en su restaurante. ¿Por qué? Porque Frisbee ya se convirtió en un influenciador, en un creador de contenido orgánico, porque la misma gente es la que lo crea.
El video más curioso que me ha parecido y cómico de Frisbee es ver cómo alguien que estaba en un gimnasio lo ve asomado por una ventana en un SmartFit exactamente, y él le empieza a hacer señas como de tú estás sufriendo allá y yo estoy feliz porque estoy afuera. Entonces, eso se convirtió en viralidad y la misma gente le crea contenido a la marca. Entonces, entender que los videos son fundamentales, hoy sí. ¿Todas las marcas pueden hacer videos? Sí. ¿Cada cuánto yo hago videos? Pues dependiendo cómo los vaya a construir. Aunque hacer videos no es nada sencillo, pues hoy hay muchas más herramientas que hace 10, 15, 20 años, que era mucho más difícil. Podcast. Los podcasts no son para todo el mundo. Ahorita hay epidemia de podcasts. La epidemia de podcasts es como los emprendimientos de cupcakes que salieron de la pandemia. Todo el mundo quería hacer cupcakes para vender, muffins y todo eso, pastelería casera, todo el mundo quería vender, pues obviamente entendiendo de las necesidades de las personas, pero pues obviamente se dieron cuenta que no les iba a funcionar y muchos desistieron de esa idea de vender este tipo de productos de pastelería. Así pasa con los podcasts. Hoy todo el mundo quiere tener un podcast, pero para tener un podcast, pues primero tenemos que tener en cuenta que necesitamos un ambiente, necesitamos luces, necesitamos micrófonos para el audio, consolas de audio, necesitamos personal técnico porque el del sonido no puede ser el mismo el que grabe y el que grabe no es el mismo que edita. Ay, pero pues es que puede hacer las dos funciones. Sí, pero pues si yo quiero tener el video, el podcast cada semana, pues tiene que haber una persona que les ayude porque el que graba el video no es el mismo que se encarga del audio y no es el mismo que edita porque pues, vuelvo y les digo, ni raja, ni presta el hacha, ni desocupa el amarradero. Entonces es como el podcast, digamos que hoy se ha mal popularizado en el sentido de que todo el mundo quiere tener un podcast, a algunos les pega, a otros no. Pero sí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo patrocinar algún episodio, 1, 2, 5, 10, en un podcast. Entonces, por ejemplo, como hoy saltarse la publicidad no es tan sencillo como antes, porque sí, navegadores como Brave tienen AdBlocks instalado. ¿AdBlocks qué son? Son bloqueadores de publicidad para que no nos invadan tanto los comerciales del Temu, de voy a quemar todo, todo está mil, algo así más o menos. Entonces, ¿qué se hace? Yo publicito un podcast, eh, yo le invierto a un podcast y al invertirle al podcast, ellos dicen dentro de la misma que, dentro del mismo capítulo, digamos que a la mitad, nos dicen, y hoy estamos compartiendo con nuestro invitado empanaditas enviadas por Empanadas Mari. Gracias a Empanadas Mari hechas por manos de mamá, digamos que puede ser el eslogan. Recuerden que las pueden encontrar en la dirección Calle Siempre Viva 1234, algo así más o menos, o también pueden hacer sus compras en www.empanadasmari.com.co. Continuemos con el, y ahí digamos que ahí sigue la programación, pero ahí está presente en el podcast. Eso no quiere decir que siempre van a tener un podcast, pero sí pueden patrocinar podcasts para que aparezcan como publicidad. ¿Por qué? Porque los podcasts hoy son como los programas de radio en el que las cuñas iban siendo inmersas dentro de los mismos programas, o como los programas matutinos, que van teniendo invitados, pero van metiendo cuñas. eh, y van, van
van desarrollando cada una de estas y pues hace parte del ejercicio de entender que los podcasts sí funcionan, pero no de la forma en la que la gente cree, porque como les decía, se pueden patrocinar programas, episodios, capítulos y estar inmersos dentro de el ejercicio y pues si es un video podcast, pues entonces se pone en la mesa el compartir son empanadas, se pone un logo de la marca cerca, tampoco es que se llene todo de la marca, pero sí se puede jugar un poco con esa dinámica de entender cómo se van dando estos. Artículos, esto es un tema más especializado, no aplica para todos los productos, pero podría uno jugar con algo así como el ebook, teniendo en cuenta que si no se cita, pues es un tema de plagio, entonces sí o sí, pues eso puede generar problemas. Los webinars, lo que muchas marcas hacen hoy, y es, por ejemplo, yo soy un influenciador, entonces voy a sacar un libro. Ese libro es de cocina porque mi contenido es de cocina. Entonces, o voy a lanzar clases de cocina. Para lanzar esas clases, ¿qué hago? Hago un webinar. ¿Y qué es un webinar? Es un ejercicio como el que ustedes están viendo en este momento, pero con la diferencia que, bueno, vamos a hacer una clase gratis de cocina. Para esta clase de cocina, únete a este grupo de WhatsApp y cuando estés en el grupo de WhatsApp, yo te envío el listado de ingredientes para la receta para que tú la hagas conmigo. Entonces, vamos a hacer un cóctel de camarones. Entonces, para eso necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes de la siguiente forma. Las personas, digamos que pueden comprarlo y participar, ven la clase, ven cómo hacen el cóctel de camarones, pero ahí les van contando a las personas. Claro que si quieres hacer más de este tipo de productos, está la clase de empanaditasmari.com, donde vas a encontrar 12 sesiones con grabaciones, con tal, 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 y ahí le van contando cada una de esas. Y eso puede enganchar, sí, porque lo ven como en el tiempo real, les puede interesar, les puede generar esa situación de compra de que le interese. Entonces juega un poco con ese ejercicio y con esa dinámica. Y las noticias, pues obviamente es un contenido informativo que funciona siempre y cuando pues usted sea un medio de comunicación. No es porque las empresas no puedan generar noticias, sí pueden generar noticias, pero no son en noticias constantes. ¿Por qué? Porque como no es un medio de comunicación, no es un medio de información, pues no va a generar el contenido correspondiente. Pero ¿por qué es importante entender todo este tipo de tipos de publicación? Porque hay un tema que es el inbound marketing, que esto tiene que verse específicamente con cómo nosotros desarrollamos estrategias de marketing y estrategias de comunicación para entender que sí o sí existe un ejercicio en el cual la empresa tiene que crear campañas en los medios convencionales, pues hoy no tanto, pero pues en su momento sí lo fue, y como los medios creaban campañas en los medios tradicionales y les funcionaban. Hoy ya no tanto, ¿por qué? Porque la gente no ve televisión. Al no ver televisión, pues yo ya no voy a invertir 15 millones, 25 millones, 30 millones, porque efectivamente eso cuesta hoy una campaña publicitaria. De hecho, el fin de semana hablaba con alguien sobre este tema y me decía que, por ejemplo, un minuto, un comercial para radio, para una radio comercial, digamos como los 40 principales o como o como Vibra, puede costar alrededor de unos 15 millones. Y uno dice, uy, es un montón de dinero. Sí, es un montón de dinero, pero eh, la repercusión puede ser positiva. Dos, depende también de cómo lo vayamos a desarrollar. Si, por ejemplo, eh, es una marca como por ejemplo las marcas ¿de qué? De Radiópolis,
¿Quién es Radiópolis? Pues los que manejan Vibra y los que manejan Candela, que es la empresa de William Vinascoché. Por ejemplo, ellos podrían hacer la publicidad más barata, pero como es más barata, pues digamos que nos meten más publicidad. Entonces, por eso vemos dentro de los mismos programas que crean cuñas y van contando las cuñas porque, claro, como nos venden las venden en volumen, pues obviamente la rentabilidad no es como cuando antes que le daban su espacio de 10 minutos, la sección patrocinada, no, digamos que como es más barata, pues obviamente la permanencia es menor, pero puede ser más repetitiva. Entonces, obviamente que el inbound me va a permitir entender un poco más las dinámicas. ¿Por qué? Porque juega un poco con este proceso. Me confirman si se escucha. Sí se escucha, profe. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Entonces, espera. ¿En qué consiste el inbound marketing? El inbound, a diferencia del outbound, se centra en la captación de clientes aportándoles valor para que sean ellos mismos quienes se interesen por acercarse a la marca y hacer parte de ella. Para lograr esto, el inbound utiliza herramientas digitales como el SEO, la analítica web, las redes sociales, los contenidos y la generación de leads. Con el inbound, los verdaderos adeptos a la marca serán los que se acerquen a ella, gracias a la empatía que ésta genere con ellos al exponerse a los argumentos en cuanto a la propuesta de valor. Todas las marcas en el desarrollo de su posicionamiento van adquiriendo rasgos muy distintivos de personalidad que al final identifican a un grupo muy específico de consumidores y cuando estos se ven reflejados en la marca, la adoptan como parte de su estilo de vida. Entonces, entender que el inbound es todo lo contrario al outbound, que era lo que les estaba diciendo. El inbound es conectar con el usuario. O sea, cuando el comercial salía en redes sociales, en televisión, eso era outbound porque era medio tradicional, o si salía en radio, tenía esa misma dinámica. ¿Por qué? Porque ya el usuario no tenía cómo interactuar tan directamente con la marca. ¿Por qué no tenía cómo interactuar con la marca? Porque no había cómo hacerlo. Alguna vez yo me recuerdo, estaba pequeño, muy pequeño, tenía como unos 12 años, creo, estamos hablando de hace unos 25 años, hubo una campaña de jabón Acción, el verdadero arrancagrasa. Y era que si a usted en el jabón le salía una moneda, eh, con esta moneda usted podía ganarse un premio y habían 3 tipos de moneda. Es que lo recuerdo porque a mi mamá le salió. Había la moneda dorada, que era un premio grande, una moneda plateada y una moneda verde como el jabón. A mi mamá le salió una moneda verde y esto eran unos bonos de mercado y no sé qué más vainas. ¿El problema cuál fue? El problema fue que efectivamente a mi mamá le salió la moneda, pero la campaña iba hasta el 31 de agosto y a mi mamá le salió el 10 de octubre, o sea, una cosa así. Eh, ¿Y qué pasa con esto? Que a pesar de, sí, hay unos términos y condiciones, hay una vigencia de las campañas, pero digamos que a ella nunca nadie le avisó, solamente en la moneda decía, algo así como de, si encuentras esta moneda, llama a este número. Pues ella llamó y le dijeron, no, esa campaña ya está vencida, no sé qué trata. Eh, y eso era un outbound marketing, porque era una campaña de medios tradicional que se hacía en su momento y pues que obviamente era por la dinámica, por esa dinámica. Lo del inbound es empezar nosotros a conectar a los usuarios con nuestra marca desde distintas dinámicas. ¿Por qué?
Porque yo primero lo que busco, entendiendo que el inbound tiene unos pasos, que son 5, digamos que yo los voy llevando a ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, lo primero siempre va a ser atraerlo. ¿Atraerlo para qué? Para que con este ejercicio de atracción, yo lo que busco es que mis clientes, sobre todo los potenciales, se empiecen a conectar con mi marca y decidan invertir en mi marca. Por eso el ejercicio de este primer paso es atraerlos. O sea, que me volteen a mirar. ¿Y cómo lo hacemos? Lo más sencillo hoy es hacerlo mediante estrategias de posicionamiento, que vamos a hablar también más adelante, no hoy, sino más adelante en este curso, que son las del SEO, que es la optimización de búsquedas como su nombre lo dice, en buscadores, a partir de manera orgánica, o el SEM, que ya es cuando yo empiezo a pagar para aparecer ahí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, usan Google Maps, ustedes se van a dar cuenta que si ustedes buscan un lugar, ese les va a aparecer otro lugar que quizás tenga relación, pero va a decir contenido publicitado. Por ejemplo, ayer yo estaba buscando una dirección de una universidad en específico. Necesitaba saber cómo poder llegar desde donde estaba hasta la Universidad Nacional. Y dentro de las indicaciones que me aparecían de las ubicaciones, me aparecieron dos universidades, la Universidad Remington y el Politécnico Gran Colombiano. Y las dos no tenían ninguna relación con la Universidad Nacional, solo con ser universidades. Y decía información, ¿cómo es? Contenido publicitario. Entonces, eso es el SEM. Se paga por aparecer en las búsquedas. Entonces, ¿cómo se paga? Más adelante lo vemos porque hay unos costos por clic, hay unas pautas que uno paga en Google, en Facebook, en Instagram, en TikTok, incluso en LinkedIn también, pero pues obviamente dependiendo de las necesidades a sí mismo. Entonces yo los voy a atraer. ¿Para qué? Para que por lo menos entren a mi perfil, revisen y vayan contando cada una de esas dinámicas sobre cómo se va generando ese proceso. Por eso es importante que nosotros pues revisemos muy bien cómo se van dando estos. Después de atraerlo, yo lo voy a convertir, o sea, lo voy a convertir, o sea, que no solo entre a mi perfil y me siga, sino que también empiece a interesarse por los contenidos que yo genero. ¿Con qué intención? Con la intención de que mañana se pueda convertir en un cliente potencial. ¿Y cómo hago esto? Por ejemplo, 5 salsas para compartir empanadas con amigos. Por ejemplo, entonces digamos, como estamos en septiembre, amor y amistad, entonces vamos a hacer estas 5 salsas para compartir empanadas en reuniones de amigos a propósito del mes de la amistad, no solo del amor. Para eso, diligencia este formulario y te enviamos un ebook con esa información. Ahí lo estoy convirtiendo porque ya me está dando su correo electrónico, por donde me vio, y el teléfono para yo enviarle publicidad, para yo enviarle, ¿qué? Para yo enviarle, digamos que esos datos constantes sobre la marca y mañana puede convertirse en un cliente directo. Entonces, lo que hace esto es que también, como ya se está convirtiendo, entre comillas, en un cliente que posiblemente ya me compre, pues hace que sea un poco más sencillo el ejercicio. Después de eso, pues yo tengo que hacer un seguimiento.
como usted ya me envió su correo electrónico, ya me envió un mensaje de texto, en ese mismo formulario yo le pongo, desea ser contactado por Empanadas Mari de manera telefónica, por WhatsApp, por correo electrónico. Entonces, si usted me dice que sí, pues yo le voy a escribir como, buen día, señor Diego, mi nombre es Pepita Mendieta y lo estoy llamando de la fábrica de alimentos Empanadas Mari, ¿cómo está? Ah, bueno, es que lo estamos llamando para avisarle que por el fin de semana de Amor y Amistad tenemos 20% de descuento en la primera compra que usted realice desde la página web y además, sin importar el monto, en la primera compra, el domicilio va a ser gratuito. Y abajo que le podemos poner algo como, o le podemos decir, pero teniendo en cuenta que hay unos términos y condiciones. ¿Por qué? Porque obviamente, pues la idea es que por lo menos compre algo o un valor adicional. No necesariamente decirle que sin límite, o le puedo decir que el límite mínimo para que no tenga envío sea de 20,000, de 15,000 pesos. Que sería un pack de 6 empanadas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos otros productos que valen menos, por ejemplo, las salsas. Las salsas puedan costar 3,000 pesos, 4,000 pesos, algo así, supongamos. Y no es que la persona compre una salsa para que además le haga el descuento y también le haga el envío gratis, ¿no? Porque ahí no habría un beneficio, pero si me compra más de 20,000, pues yo sé que ya le voy a regalar la salsa o le voy a regalar el descuento más el domicilio, etcétera. Aquí cerramos, ya cerramos. Ya yo llamé a la persona, ya le hice el seguimiento. La persona dice, sí, ya voy a entrar a revisar, ta. Entonces yo le puedo decir, ¿quiere que lo acompañe en su ejercicio? Y ahí cerramos la venta. ¿Por qué? Porque obviamente como ya está seguro que la va a poder comprar, yo le hago el acompañamiento por la página web. ¿Por qué no directamente por la línea telefónica? Porque como lo de hoy son las estafas, pues muchas personas se curan en salud y evitan dar esa información. Entonces, yo lo que le puedo decir es, bueno, para hacer su proceso, lo primero es que cree su perfil en www.empanadasmari.com. No es que sea empanadasmari con Y, no, sino que empanadasmari.com, pero esa y de Mari es con Y o con Y, para que la diligencia. Entonces, como la persona ya entró, ya creó su usuario, su perfil, va a tener unas cositas en el carrito. Digamos que yo voy haciéndole seguimiento a eso para que pueda cerrar y hacer su compra. Y después de eso, esto es como una relación de pareja. Yo tengo que continuar enamorando a mi cliente para que éste siga invirtiendo, para que éste siga comprándome. Y no es que después de esa primera compra ya no más, no. Yo tengo que seguir desarrollando porque entonces no me va a funcionar y no me va a generar el resultado que yo espero. Para eso, pues lo que hacemos es enamorar a los clientes y así, pues estos me siguen, incluso me pueden seguir recomendando y me pueden generar ciertas dinámicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué están haciendo ahora las marcas? Hay una marca que está convirtiendo a sus consumidores en embajadores. ¿Y cómo es esta dinámica? Yo como Empanadas Mari les digo a ustedes que para poder hacer parte de ser embajadores, vas a empezar a invitar a los locales de Empanadas Mari, eh, vas a invitar a 10, 15, 20 personas. Por las primeras 10 te voy a dar un bono consumible de la marca de 15,000 pesos. Por las segundas 10, o sea, por las primeras 20, porque ya tienes 10, si acumulas otras 10 serían 20, ya no van a ser 15,000, sino van a ser 25,000. Y si son más de 20, te puedo dar 40,000 pesos en consumo o 30,000 pesos en consumo, pero para consumir dentro del local. Entonces, es como vamos a ir jugando con esas dinámicas, es generar ese proceso a partir de ahí,
Que eso funciona, claro, porque pues indirectamente usted se va a ganar, no es que usted se vuelva evangelizador de la marca y a todo el mundo lo quiera llevar a comer allá, no, pero sí puedo generar, digamos, sí pueda generar, ¿qué? Sí pueda generar esa dinámica respecto a lo que se desarrolla ahí y poco a poco pues voy construyendo esa relación con el cliente, entonces eso puede funcionar. Pero porque es importante que nosotros, dentro de las estrategias que vayamos creando, generemos un programa de inbound marketing. ¿Por qué? Porque primero nos va a atraer el mercado potencial que esté interesado en un producto, en nuestro producto o servicio, sin necesariamente generar un impacto en nuestro target específico. ¿Por qué? Porque obviamente con este ejemplo del ebook, yo le estoy llegando a más personas más allá de las que yo tengo categorizadas como las que me compran empanadas. ¿Por qué? Porque alguien vio la publicación y, por ejemplo, ahora Instagram que nos permite repostear la información, entonces las personas que siga Diego van a ver la información reposteada en su feed o en su muro o en su para ti. Porque como yo lo vi, entonces les va a interesar como, ay, qué chévere ver cómo se hacen salsas para las empanadas. Entonces yo la vi, eh, digamos, Angie es una amiga, es una seguidora mía en mi usuario, en mi red social, y ella vio la publicidad, pero ella no compra empanadas porque no consume ese tipo de productos, porque es vegetariana, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que ella no pueda entrar, no pueda descargar el libro y a futuro no pueda convertirse en cliente. ¿Por qué? Porque también tenemos una línea vegetariana para personas que no consumen ninguna proteína animal. Entonces, digamos que uno va jugando un poco con esas dinámicas y por eso nos sirve para atraer del mercado, no necesariamente del target, sino también nos sirve también como ese otro mercado que quizás se pueda estar perdiendo. Incrementa el número de registros en el sitio web o seguidores efectivos en redes sociales. ¿Por qué? Porque obviamente para incluso una de las marcas más invasivas en esa dinámica son las marcas como Temu o Chain y todo esto, sobre todo Temu. Para darte una promoción tienes que seguirnos en redes sociales, entonces con las cookies que tú autorizas, yo le puedo dar, sí, ya te seguí, pero como te logueaste y él me va a mirar las cookies y hace como un ligero rastreo para ver si efectivamente tú seguiste la cuenta. Alguna vez con algo, eso sobre todo se daba eh, con páginas, hoy no tanto, pero hace un par de años, con páginas que uno para ver, por ejemplo, series, que uno veía series en línea, no oficiales, no en canales oficiales. Entonces uno estaba viendo el contenido y le decía a la página, para continuar debes loguearte con Facebook. Entonces uno se logueaba con Facebook. Listo. Entonces ya era un usuario real, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo podía tener un perfil solo para eso. Entonces, pero tenía un usuario que no es creado por una máquina, sino por un humano. Eh, para el siguiente capítulo debes seguir tal página. Entonces uno le daba like a la página, pero como ya se había logueado con con esa misma cuenta, pues la página recargaba y veía el capítulo y ahí sí podía seguirlo viendo. Entonces es una forma de nosotros recapitular información, de recoger información sin necesidad, porque le estoy dando algo al usuario. ¿Qué le estoy dando? Por ejemplo, le estoy dando un ebook con unas salsas para compartir empanadas, más allá del ají rojo, del ají de tomate o del ají de cilantro sin tomate o del guacamole. Y eso va conectando a la gente.
permite un aumento en el número de visitas, pues si tengo sitio web, si no, pues digamos que los perfiles de redes sociales o los encabezados que pueden tener o donde me vean en redes sociales o en páginas web en general. Y esto es apto para todas las actividades económicas que tienen las empresas. Entonces, esto no es solo para los clientes directos, para el consumidor final, sino también para las business to business, o sea, para las empresas que quieren que otras empresas los vean. Por ejemplo, si ustedes consumen TikTok, se pueden dar cuenta que una de las marcas que hace constantes comerciales para que otras empresas los consuman son, por ejemplo, Sigo, la empresa de software contable. Nos muestran un comercial de, ay, antes tenía problemas con mi nómina, antes tenía problemas con mis impuestos, no sé qué, pero desde que llegó Sigo a mi vida ha facilitado el proceso, ahora tengo más tiempo libre y bla, 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 y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace esto? Están diciéndole a la empresa, a la gente que consume redes sociales que ellos también ofrecen esos servicios por si usted tiene empresa. ¿Por qué? Porque no es que el contenido que yo cree para Empanadas Mari sea solo para Empanadas Mari. No. Porque mañana a mí me interesa que, por ejemplo, eh, carrocerías y llantas, tractomula, van a celebrar amor y amistad, entonces ellos quieren, es que yo vi una publicidad chévere de unas empanadas que tienen unos descuentos, entonces voy a buscarla, no sé qué trata, para generar eso. ¿Quién la vio? Un consumidor final que tenía una empresa y se convirtió en un ejercicio de business to business. Entonces, ahí vamos viendo cómo vamos jugando con cada una de estas dinámicas y cómo nos sirven para desarrollarlas. ¿Por qué? Porque obviamente toda esta información depende de la llegada de los medios digitales. Con la llegada de los medios digitales y con la globalización de la conectividad y y de las dinámicas que se desarrollan acá, nosotros vamos a entender que Facebook, Instagram, TikTok, bueno, aunque sea TikTok, cuando diseñaron este material les quedó mal puesto, Snapchat, Twitter, que ya no se llama Twitter, y YouTube surgieron, pues obviamente se convirtieron hoy en la hoja de ruta. Muchas personas dicen hoy, ay, pero yo no tengo Facebook. Pues amigo, quiero contarte que si tú quieres administrar perfiles en redes sociales, necesariamente debes tener un Facebook. ¿Por qué razón? Porque hoy Facebook sigue siendo uno de los buscadores más grandes para encontrar no solo personas, sino también empresas. Dos, para yo poder hacer publicidad en Instagram, necesito como tal hacerlo por el Meta Business, que el Meta Business pues se conecta casi siempre. Digamos que hoy ya se puede conectar con Instagram, pero antes era obligatorio sí o sí por Facebook. Entonces vamos viendo cómo se va dando esa necesidad y cómo se va construyendo a partir de eso. Entonces, bueno, por ejemplo, Facebook es la red social del 2005, es una de las redes sociales más viejas y que todavía sobrevive, porque pues ya hay otras como MySpace, como Hi-Fi, como Fotologo, que a muchos de ustedes quizá no les haya tocado, a mí sí. Nacieron, crecieron, no evolucionaron y hoy están en nuestros recuerdos. Entonces, digamos que con el pasar de los días fue avanzando, fue creciendo y fue evolucionando y pues ese contenido pues empezó a popularizar. Entonces, tengamos en cuenta que las publicaciones que uno ve en Facebook casi siempre son en modo horizontal, o sea, que son como puede ser como este recuadro de la imagen que está acá, que es un poco rectangular. ¿Por qué? Porque la marca está creada para esa dinámica. Porque como es un símil de los álbumes que nosotros teníamos físicamente, yo no subo un álbum a Facebook. ¿Hace cuánto?
hace bastante. Sí, creo que desde mi matrimonio fallido, sí, si no me falla la cabeza, creo que desde el 2018 no subo un álbum completo, como tal, con la secuencia. Yo en mi perfil, pues porque en los perfiles de administración que he hecho, pues sí, eso sí era constante, pero yo en mi perfil, que yo me acuerdo de hace mucho, no. Pero servía para eso, para crear, para conservar nuestros recuerdos, para tenerlo ahí. Y aún hay gente que, por ejemplo, no desinstala Facebook o no cierra su cuenta, porque Facebook nos avisa de los cumpleaños. En Facebook se pueden participar de eventos y demás, igual que Instagram ya, porque uno se puede colocar en lista en un, en un evento como lo hacía uno antes en Facebook. Que sea funcional hoy, quizás para algunas empresas. Porque si ustedes me preguntan qué es más importante, tener Twitter o tener Facebook, es mejor tener Facebook que tener Twitter, siempre y cuando Twitter, el Twitter que ustedes creen, sea para responderle en el instante al usuario. Si es simplemente porque el dueño quiere quiere convertir su perfil en popular, pues lo que puede hacer es crearse su propio perfil y así mucho mejor no involucra a la marca. Entonces las publicaciones en Facebook, obviamente Facebook ha crecido y ya tiene Reels, que no es el mismo Reel de Instagram, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si usted no lo configura bien, va a llegar a públicos diferentes. Entonces, una recomendación que les doy cuando ustedes creen sus publicaciones, no las reposteen de manera automática. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, eh, espérame a ver si puedo ingresar acá. No. Los carretes de Instagram se pasan de manera simultánea. O sea, yo lo puedo ir moviendo o con el dedo, le hago el scroll, o ahí están los botones de adelante y de atrás. Pero cuando usted los repostea en Instagram, en Facebook, perdón, Facebook no se lo va a montar en una sola imagen, en un solo paquete de imágenes que se puedan mover en la misma publicación. No. Facebook se lo monta como un álbum con 10, 8, 9 fotos y usted tiene que entrar a la primera, darle clic para seguir a la siguiente, valga la redundancia, para la siguiente y así sucesivamente. Y cuando usted sale de la publicación, no va a haber la carátula como normalmente se vería en Instagram, sino va a haber las 8, 9, 10 fotos donde le va a aparecer la carátula, las otras dos y le va a aparecer un más que es un +4, un +3, un +2, con la publicación específica que va a desarrollar. ¿Listo? Instagram. Entonces, por eso lo mejor es que usted publique su contenido, así sea el mismo, pero les recomiendo que también le cambien un poco el copy, eh, o sea, el fragmentico que dice de la publicación, se lo cambien tanto en Instagram como en Facebook. Pueden decir lo mismo, pero de maneras diferentes. Instagram, pues obviamente nació ¿como qué? Como una red para subir únicamente fotos, pero con el tiempo pues fue modificándose, fue cambiando y fue ampliando la brecha hacia otro camino distinto que fue los videos, porque fue una copia de TikTok, los filtros porque quisieron comprar Snapchat y Snapchat no se quiso vender, porque ya cuando lleguemos a Snapchat les cuento porque Snapchat ofrece otro tipo de particularidades. Entonces fueron jugando un poco con esto para decirle a las empresas, vengan a nosotros. Hoy venden la verificación del perfil, vale 49,000 pesos creo mensuales. Pero hay públicos y empresas que los tienen directamente gratuitos, como por ejemplo los perfiles políticos, algunos influenciadores,
ellos no pagan por una verificación, pero pues la verificación sirve pues para, digamos, tener unos beneficios adicionales, pero pues si yo no lo requiero como empresa, ¿para qué voy a pagar eso? Adicionalmente, aquí nos faltaría WhatsApp, no como red social, sino como canal de comunicación, porque como es de Facebook, del conglomerado de Meta, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp hace parte de ellos, entonces yo ya puedo publicar una publicación, valga la redundancia, ya puedo reflejar una publicación de Instagram en los estados de WhatsApp y las personas van a ver la imagen inicial, pero al darle clic los va a llevar directamente al perfil de Instagram. TikTok es la evolución de dos redes sociales iniciales. La primera se llamaba Dubsmash, que nació para hacer fonomímicas o lip sync de audios populares, como por ejemplo la escena de la maldita lisiada de Mariela del Barrio, pero eran audios de 10 o 15 segundos, o sea, tocaba ser muy específicos. Después de eso, Dubsmash es absorbido comercialmente por una empresa que se llamó, por un perfil que se llamó Musical.ly, que este ya permitía no solo ese tipo de audios, sino también permitía hacer bailes y coreografías y demás, tal. Y ya después otra marca que se llamó Douyin, compró esto y lo convirtió en TikTok. Hubo una época donde hubo una competencia muy fuerte que era Vine, Vine, que también eran videos cortos, videos de 15 minutos, pero tenía un poco más de conexión con Twitter, pero con los cambios que hubo de las plataformas, pues Vine murió y eso es para quienes somos consumidores de redes sociales de vieja guardia, pues lo podemos recordar. TikTok, ¿cómo influye? Influye muchísimo por los algoritmos, por las tendencias, por la publicidad, porque yo puedo pagar ese tipo de publicidad más adelante cuando hablemos de publicidad directamente en Facebook, en Instagram y en TikTok, porque pues Twitter también, pero Twitter no es como tan importante de redes sociales, pero sí como para que lo conozcan, pero eso no, digamos que son muy pocas las empresas que pagan. De hecho, los únicos que le invierten plata a Twitter para que lo vean son los políticos para que la gente vea sus opiniones. Sobre todo por corrientes extremas o tanto de izquierda como de derecha. Bueno, centro también. Sí, política en general son los que más pagan para eso. O los que venden criptos y todo eso, estamos inundados de eso. Snapchat tiene una particularidad. Nació como una máquina de hacer filtros. Cada periodo de tiempo se inventan un filtro popular que la gente corre a hacerlo, así como todos están haciendo la foto Polaroid con Gemini, que le están diciendo a Gemini que les haga una foto de Polaroid con una celebridad que ni siquiera conocen, eh, pero que también ha servido para, por ejemplo, hacer una foto con personas que ya no están. Entonces, para generar como para ese recuerdo también ha sido funcional. Entonces, Snapchat nos vende filtros porque todavía existe, pero Snapchat tenía o tiene una particularidad que fue de los primeros en utilizarla. Snapchat tiene mensajes temporales, Snapchat tiene mensajes efímeros, Snapchat borra conversaciones sin dejar el rastro, Snapchat avisa si tú le tomas screenshot, si tú lo reenvías, todo eso le comenta esa información a la otra persona. ¿Y para qué se usa? Snapchat se usa como como método de comunicación. De hecho, en Estados Unidos muchas personas no consumen WhatsApp, usan iMessage o usan Snapchat. ¿Por qué? Porque primero se les sirve ¿para qué? Para interactuar. Sobre todo lo usan para el intercambio de imágenes explícitas
o de contenido para personas para contenidos para personas mayores de 18 años o adultas. Entonces se utiliza también por ese otro lado, que tiene una duración en los mensajes, digamos que tiene una dinámica que sigue funcionando porque pues más allá de los filtros les permite ese tipo de seguridad y garantía, que es lo que otras marcas han querido copiar, como Instagram, como WhatsApp con los mensajes efímeros, que se han querido copiar de Telegram y Snapchat, pero pues no ha sido como igual la copia porque hay cosas que todavía no pueden hacer. Twitter, la hoy llamada X, fue un ejercicio que nació en el 2006. Yo soy de un poquito más adelante. Yo tengo mi Twitter tiene como 15 años más o menos, no mentiras, como unos 8, no, como unos 10, 11 años. Sí, es viejo, es de esa época más o menos. El mío tiene como unos 15, 16 años. No tiene los 20 que los veintitantos que ya va a cumplir los 20 años que va a cumplir el otro año, pero sí es un poquito viejo. Y nació para que las personas pudieran empezar a comunicarse de manera bidireccional, o sea, que yo envío un mensaje y otra persona lo responde. Pero con el tiempo, digamos que fue funcional, fue positivo, servía a uno para quejarse de los programas de televisión, para los realities y demás, pero después de que ya fue comprado por Elon Musk, como diría el señor Maduro, pues digamos que cambió la dinámica, dejó de ser una red mucho más neutral y se convirtió un poco más hacia la derecha. Por eso ustedes ven mucho contenido de ese tipo de publicidad y no es porque uno tenga una corriente política específica, pero como el señor Musk es republicano y es de tendencias políticas de derecha, pues solamente se ve reflejada en su red social. Entonces, digamos que entendí un poco la dinámica ahí. Pero hace 8 días, creo que fue, hubo un tema de espionaje. eh, Hubo un tema de espionaje y contrataron a una persona ¿en qué? Digamos que en las oficinas de Grok. Grok es la inteligencia artificial de X. eh, y ¿qué pasó? Contrataron a una persona, esa persona creo que duró como 2 semanas contratada. El código, revisó el código, lo copió y dicen que se lo vendió a OpenAI. OpenAI son los dueños de ChatGPT, eh, que es la red social, perdón, el servicio de inteligencia artificial que surgió a partir de esa otra necesidad. La diferencia de OpenAI frente a Gemini de Google es que Google, como Gemini ¿qué? Se carga con toda la información de todas las personas que consultan y que usan Google, pues es un poco más robusta. En cambio, Gemini le ha tocado a Google, perdón, a ChatGPT le ha tocado otro tipo de ejercicio diferente porque ellos no tenían una red social. Entonces, al no tener una red social, empezaron a crearse a partir del contenido que la gente pues les va subiendo y demás. Lo mismo sucede con Grok, que salió hoy, creo que fue una noticia, o ayer, en la que decía que ya está alcanzando las necesidades en términos de requerimientos respecto a la construcción de información, porque como Grok es una red social que crean los usuarios y que la diligencian los usuarios, porque si, por ejemplo, alguien pone hay una conversación sobre el precio del petróleo. Entonces yo le pongo a Grok, @Grok, GROK,
¿Es cierto que el petróleo está en ese valor? Entonces me responde, sí, revisando las tendencias del mercado me genera una conversación. Entonces ya esa esa IA conversa con las personas igual que lo hace ChatGPT, pero con la diferencia que no es tan condescendiente como ChatGPT. ¿Por qué? Porque si usted le dice a ChatGPT, hoy no me siento bonita, ChatGPT le dice, no, no tienes que sentirte así, eres bonita, no sé qué, ta, ta, ta. En cambio, si tú le preguntas, por ejemplo, a Gemini y ese tipo de cosas, Gemini de una vez corta la conversación y dice, lamento decirte que no puedo opinar sobre los cuerpos de las personas, si necesitas hablar del tema, busca un amigo, es muy cortante, en cambio, ChatGPT no. Es, digamos que la línea que estaba buscando Grok, que fuera un poco más conversacional, que la gente la usara más como medio de consulta, como si fuera un buscador, pero que daba respuestas. A veces da respuestas exactas, sí, pero a veces también se equivoca, como todos, porque la gente la trolea. Entonces le pregunta cosas que sabe que no va a responder, y eso pues digamos que le puede jugar en contra porque pues está hecha, pues está alimentada por humanos, pero también les aprende, digamos, ese tipo de dinámicas para responder, y ya en algunos casos que les responde a las personas como no me tomes del pelo, que yo sé que estás hablando de otra cosa. Entonces, Twitter, digamos que cambió su línea, y Twitter sirve para las entidades públicas, ministerios, entidades territoriales, todo lo que tenga que ver con el Estado. ¿Por qué? Porque yo estoy más cercano y puedo, por ejemplo, hacer un reclamo a la EPS copiándole a la Superintendencia de Salud, para que esté encima de la EPS y me den una respuesta rápida. Eso sirve como un ejercicio de información mucho más rápido. Y pues YouTube, el espacio donde se suben videos, donde la gente encuentra información, que hoy algunos son publicitados, y de hecho fue la primera plataforma en implementar el tema de pago a los creadores de contenido, que obviamente eso con el tiempo se transformó y las demás páginas, demás redes sociales lo aplicaron. Por ahora dejemos hasta acá, mañana continuamos con el tema de hablar un poquito de publicidad, pero pues mañana hablaremos un poco más de otro tipo de herramientas que se utilizan en este ejercicio, porque pues ya quedaría muy pesado. Dudas, preguntas, inquietudes. Miremos por aquí, veo unos mensajes. Ese mensaje, no. Ok, chicos, entonces recuerden que a partir de este curso nos vamos a ver solo el lunes y martes desde las 6:45 hasta pues 8:30 más o menos, que es el horario de estas dos sesiones. Ya no con los que veía el martes en la tarde, ya nos vamos a encontrar en las horas de la tarde, sino nos vemos en este mismo horario a las 6:45. ¿Listo? No siendo más, chicos, les deseo una muy buena noche, un buen descanso, feliz resto de lunes y nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Chao. Listo, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.